¿Qué tal, mis estimados estudiantes? Les saludo con el cariño de siempre. Reciben el saludo de su profesor Luis Basauri Castillo. Y hoy estamos acá reunidos para llevar una clase muy bonita, muy importante, que tiene que ver con la persona, con la vida y con todo lo demás. Así que estén muy atentos porque hoy tenemos una clase muy significativa y muy especial. Vamos a hablar acerca del tema de los derechos humanos y sus bases filosóficas. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación. Bien, hablar de derechos es ir a retroceder a muy atrás, ver las cosas, digamos, que sucedieron en la antigüedad, en la historia. Por ejemplo, antes, en la época de Moisés, se establecieron unas leyes, ¿verdad? Que era la ley de Dios. Entonces, donde Moisés, cuenta la Biblia que Moisés fue al monte y se demoró como 40, creo me parece, 40 días, y se establecieron, digamos, un pacto entre Dios y los hombres. Es decir, dieron la ley de Dios, que fueron el decálogo de 10 leyes, ¿no? Donde estaba el derecho, digamos, el derecho no, sino que tenía el primer mandamiento, amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿no? Con toda tu mente y con todo tu corazón, ¿no? Y así como no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no desearás la mujer de tu prójimo, no cometerás engaño, y así. Entonces fueron 10 decálogos de los 10 mandamientos que dio Moisés para que la humanidad viva de una manera ordenada. Entonces, los derechos humanos nacen para tener así un orden. Después de esto podemos ver también, antes de Cristo, el rey Ciro, el rey de Babilonia, el que hoy día es Irán, en esas tierras de Irán, allá en Medio Oriente. Este rey Ciro también hizo también, digamos, algunas cosas muy significativas donde se dieron, algunos dicen, fueron los primeros derechos humanos que se dieron, ¿no? Después de Moisés y después de todo lo demás. Entonces, el cilindro de Ciro, así se le llama, como ustedes lo ven, es una pieza cilíndrica, ¿no? Hecha de arcilla y secado al sol, donde hay escritura del rey persa llamado Ciro, o también llamado Ciro el Grande, en los años 559 a los años 529 antes de Cristo. Entonces aquí se dijo que el rey Ciro, que se respetasen todas las religiones, que todos se unasen, que vinieran a su reino a vivir de donde sea que sean, pero que vinieran, y que se iba a respetar también su religión, se iba a respetar también digamos, sus ideologías, sus costumbres, sus creencias. Entonces, ahí fue, digamos, en esta parte, en esta época, antes de Cristo, donde también se dio las bases de algunos derechos humanos, ¿no? Y ya cuando Jesús vino, después cuando Jesús vino, también estableció una ley. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, de los 10 mandamientos que nos dio Moisés, ¿cuáles son digamos, los más principales? Y Jesucristo, ¿qué le respondió? Según la Biblia, Jesús le respondió que dos son los principales, dos. ¿Cuáles? Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu amor, ¿no? Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Es que dice que si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a matar, no le vas a robar, no le vas a mentir. Entonces, en amar al prójimo como a ti mismo, se conjuga todo el resto de, digamos, de los mandamientos. Y ahí hay derechos humanos, ¿no? Porque si tú no vas a robar a nadie, no estás atentando contra, digamos, la persona, ¿verdad? Ni contra su libertad. No lo vamos a, digamos, a crear falsos testimonios o mentir a tu prójimo. Entonces, estás respetando los derechos humanos. Solamente con esas dos, digamos, leyes que Jesús dijo, ¿no? Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí se van asentando las bases, por eso se dice que la Biblia también es una base de tantos derechos como de deberes que pueden existir. Y en el libro de Proverbios también hay un montón de consejos para los padres y para los hijos. Entonces, tanto así como la ley inicial con Moisés,
tanto así como el cilindro de Ciro, y así como cuando Jesús vino a esta tierra, también dio algunas leyes donde se hacían respetar pues, los derechos de las personas, ¿no? Entonces, con este preámbulo, vamos a iniciar el tema de hoy, que es acerca de los derechos humanos, y esperemos que estés atento para continuar. Seguimos entonces, muy bien. Vamos ahora a ver también otra parte de la historia, ¿no? En 1776, ya estamos hablando ya a finales casi del siglo XVIII, se dio la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y también con ella, también hubieron principios básicos para los derechos, ¿no? Digamos, del hombre y del ciudadano. Sobre todo acá, ¿no? En él se quedaron proclamados dos principios básicos que recogieron posteriormente los grandes textos como derechos fundamentales. ¿Cuáles fueron esos derechos fundamentales tras la Declaración de la Independencia de Estados Unidos de 1776? ¿Cuáles fueron? La libertad y la igualdad. Entonces aquí también estamos viendo que en el año ya de 1776 se proclamaron ciertos derechos. Pero hubo un país donde hubo una revolución y en esa revolución de 1789 se proclama también el primer acta donde habla sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de manera más específica. Ocurrido, digamos, el 26, vamos a retroceder acá, vamos a retroceder, ocurrido el 26 de agosto de 1789. ¿En qué revolución? Después de la Revolución Francesa. Entonces los franceses también son aquellos que, digamos, dieron la base, dieron el inicio de esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fueron documentos fundamentales, ¿no? En cuanto se definieron los derechos personales y colectivos, tanto así como universales. Y ese derecho universal es uno, digamos, que hoy día se emana casi en todos los países del mundo, excepto algunos, donde no todos los derechos se respetan y están marginados por un cierto orden de poder, ¿no? Como por ejemplo el emperador. Por ejemplo, si nos vamos a Corea del Norte, Kim Jong no acepta, por ejemplo, música que venga de acá de América, no acepta películas de Hollywood y un montón de cosas, ¿no? Entonces, en Siria también, no aceptan la religión, no aceptan la religión de otras personas. Entonces, hay algunos países donde los derechos son limitados, pero gracias a Dios que nosotros vivimos en América, y en América nosotros todos tenemos que tener nuestros derechos, desde la vida hasta donde más se detallen, digamos, en el transcurso de la Constitución Política del Perú, todos los deberes y derechos que tienen los ciudadanos. Entonces, después de Estados Unidos, con estos dos principios fundamentales, libertad e igualdad, y después de una revolución sangrienta, se da la declaración en Francia de los derechos del hombre y del ciudadano, un 26 de agosto de 1789, ya como le digo, finalizando ya el siglo XVIII. Continuamos ahora. Muy bien. Ahora sí nos vamos a ver qué son los derechos humanos, ¿no? Como ven acá en este mapa, todos tenemos derechos, ¿no? En América son respetados nuestros derechos. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, según este texto, nos dice que son garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Somos garantías, no son, los derechos humanos son garantías, claro. ¿Qué es una garantía? Es un aval, algo que te va a proteger, algo que va a hablar de ti, ¿no? Entonces, los derechos humanos vienen a ser, digamos, la parte que algo nos va a proteger. ¿Y dónde están sustentados nuestros derechos humanos? En la CPP, que es la Constitución Política del Perú. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, nuestro desarrollo psicomotriz, nuestro desarrollo cognitivo, ni tampoco nuestros valores, ¿verdad? Entonces, todo esto está en manos de la Constitución Política del Perú. Seguimos y pasamos ahora a los fundamentos de los derechos humanos. Acá hay varios, pero hemos querido fundamentar aquí básicamente de tres: la dignidad, la igualdad y la libertad. De los tres, ¿cuál creen que será el más importante? La libertad, porque también libertad tenemos igualdad y también dignidad, ¿no? Que es la base del desarrollo de todos los seres humanos.
Y está, la dignidad está inherente a cada persona. Todas las personas tenemos dignidad. Y porque tenemos dignidad es porque respetamos nuestros valores, es porque tenemos una moral muy alta, ¿no? Y la igualdad, claro que todos tenemos el derecho de somos iguales ante la ley, somos iguales ante cualquier forma de trabajo. No hay excusas, como si antes lo había, diferencias. Solamente el hombre podía trabajar en ingeniería, podía ser médico, podía ser político. Pero hoy no, hoy se ha generalizado que tanto el hombre como la mujer pueden desempeñarse, digamos, en diferentes carreras profesionales y también participar en política, ¿no? Entonces hay igualdad y también hay libertad para que las personas puedan expresarse, para que las personas puedan escoger qué colegio estudiar, qué carrera seguir, ¿no? Y la libertad también de manejar sus propios derechos. Hay una frase que dice que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Así que hay que respetar siempre al prójimo, ¿no? Así como está escrito en la Biblia, según Jesucristo. Muy bien, continuamos entonces. Ya vimos los fundamentos de los derechos humanos. Ahora vamos a pasar a otra parte que también es importante sobre las características de los derechos humanos. Hay varias. Hay una, dice, la primera es innato, que son, dice, inherentes, o sea, innatos son inherentes a la persona, ¿no? Distintos a cualquier otra forma de derecho que puedan tener. Entonces, se dice que son innatos porque son inherentes, van pegados a ti tu derecho, están contigo desde que tú naces, desde que tú estás en el vientre de tu madre, ya tienes derecho. ¿Cuál? El derecho a la vida, el derecho a que tu mami se alimente bien, ¿no? No, cuando tú estás en el vientre de la madre, la mamá se cuida mucho, no puede hacer mucho desarreglo. Entonces, estos derechos humanos son innatos desde que tú ya estás en el vientre de tu mami, ¿no? Son inalienables. ¿Por qué? Porque no se pueden transferir, ¿no? Bajo ningún título. No son objeto de transacciones públicas. Entonces, no se puede transgredir tus derechos humanos. Son tal como se presentan, ¿no? Así como el derecho a la vida. Listo. Nadie más lo puede transgredir ese derecho, ¿no? Que si nace de manera diferente, mejor que no viva. No, 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 no. Es inalienable. No se puede transferir tus derechos, ¿no? Es también inviolable. Ninguna persona, así tenga poder político, social, poder económico, nadie puede atentar contra tus derechos. O sea, mis derechos son inviolables, tus derechos son inviolables. Nadie puede violar tus derechos, ¿no? Ni mis derechos tampoco. Entonces es una característica fundamental de los derechos humanos. Son imprescriptibles, es decir, que tu derecho nunca se termina. Así como se iniciaron desde el vientre, también terminarán el día que uno tenga que partir de este cuerpo, nuestra alma salga, el día que vamos a morir, ahí terminarán recién los derechos, ¿no? Incluso ni de muerto, porque todo lo que ya muere tiene derecho a que sea enterrado, ¿no? Que sea, digamos, llevado a un cementerio, qué sé yo, ¿no? Hasta ahí está tu derecho, imagínate. O sea, no puedes estar, nadie, ninguna persona va a estar abandonado ni de que nace ni de que muere, ¿no? Hasta el final, hasta el final. Entonces, son imprescriptibles porque no se pierden a través del tiempo, siempre están ahí inherentes, siempre están ahí para siempre. Claro, de hecho, otra característica, los derechos son obligatorios, ¿eh? Y aquel que diga que no, ahí está la Constitución Política del Perú, ¿cómo que no? Acá dice esto, y hay que hacerse respetar con mis derechos, ¿no? Entonces, son obligatorios, ¿no? Para todos, son obligatorios para un ser humano común y corriente, para profesionales, para los campesinos, para los intelectuales, para los magistrados, para los jueces, abogados, para todos se debe medir con la misma vara. Entonces, son de carácter obligatorio, no porque yo soy un general, no porque yo soy presidente, no, son obligatorios, así como hemos visto que han sido pues los presidentes también bajo, digamos, estos actos de corrupción, han ido algunos presos, ¿no? Entonces, la ley debe caer para todos, porque así debe ser. Son progresivos. ¿Por qué? Porque el Estado puede ir, dice, en avance su reconocimiento. Si mi constitución política es buena, no hay nada que cambiar, entonces, a buena hora, que sigan. Pero si que haya un cambio que podamos hacer, una modificatoria, se pueden hacer. Por eso que dice que los derechos también son progresivos. Se pueden cambiar sin afectar, digamos, la dignidad humana. Son irreversibles. Una vez reconocidos, estos derechos ya no pueden ser negados, ¿no? Tus derechos no pueden ser negados para nada, ni modificados. No se puede modificar el derecho a la libertad, no se puede modificar el derecho a la vida, no se puede modificar el derecho, digamos, al trabajo, aunque ahí algunos sí lo pueden hacer con algunos
fundamentos, ¿no? Pero que esos fundamentos no siempre sea para beneficio de la empresa, sino también tanto para la empresa como para el trabajador. Bien, y también tenemos que son indivisibles, ¿no? Quiere decir que unos derechos no son más importantes que otros. Todos los derechos son de manera equitativa, todos los derechos son iguales, ningún derecho es más que otro. Eso quiere decir indivisible. Pero aquí nos falta un derecho. ¿Cuál será? Es el derecho universal. ¿Qué significa esto? Que el derecho universal debe ser para todo el mundo. Pero como yo le dije en un principio, de que hay países donde los derechos humanos son limitados, ¿no? Como en el caso de Corea del Norte, como en el caso de algunos países donde también limitan la religión, como el caso de Siria, países del Medio Oriente, donde ahí son más que todo musulmanes y no hay cristianidad, ¿no? Entonces, hay algunos que son como el grupo ISIS, que es un grupo terrorista que mata a los que son de otra religión, ¿no? Pero acá en América existe libertad de culto, ¿no? Y entonces es un parte de los derechos humanos que son para todos, ¿no? Entonces, hemos visto acá las características de los derechos humanos y me parece que hasta ahí estamos bien en la explicación. Para resumir esta parte, los derechos humanos son realmente universales. Ya les había dicho, ¿no?, que hay algunos países donde no manejan todos los derechos a la vida. Hay algunos, el presidente, por ejemplo, hubo un caso allá que un ministro de guerra, por quedarse dormido en una reunión, lo fusilaron. Entonces, ¿qué derechos hablamos ahí? Entonces, hay algunos países donde no hay derechos humanos, no se respetan. Y los derechos humanos pueden ser dentro de un sistema político y un sistema económico. Hay la monarquía, como en España, en Inglaterra, ¿no? También hay príncipes, por ejemplo, en Holanda, en Francia. La democracia, en la cual nuestro país y casi toda América del Sur maneja la democracia. El totalitarismo son más que todo los que manejan los militares, ¿no?, mediante las dictaduras. Ejemplo, acá en Perú podemos a Morales Bermúdez, en Chile también tenemos a Pinochet, y así, ¿no? Podemos ver que ellos, el totalitarismo más induce a la dictadura y a la violencia, ¿no?, sobre todo de carácter militar. Entonces, estos son los tres sistemas políticos, nosotros estamos en la tercera, en la democracia. También en el sistema económico existe el socialismo, el capitalismo y el neoliberalismo. El capitalismo se mantiene juntamente con el neoliberalismo, ¿no?, que están, por eso que hay esto del Tratado de Libre Comercio, tiene que ver con el neoliberalismo y también tiene que ver con el capitalismo. Aquí en América hay países socialistas, por ejemplo, Cuba es un país socialista, ¿no? Y también parte de Venezuela, pero Venezuela ahorita está en un decaimiento total en la política y en su economía. Otro de los derechos humanos en el aspecto cultural están basados en las creencias, ¿no?, en sus costumbres y en los prejuicios. Hay creencias religiosas, hay también los mitos, las leyendas. Bueno, cada parte, en el Perú tenemos costa, sierra y selva, ¿no? Tenemos 8 regiones naturales y 11 ecorregiones, en la cual hace que nuestro Perú sea un país mega diverso. Y eso también está metido ahí en nuestras creencias, costumbres, de todos los pueblos nativos, de las etnias de la parte de sierra y también las costumbres y creencias que tenemos aquí en la costa. Entonces, lo que no queremos es que se caiga en una discriminación, porque ahí sí va a romper con la democracia y también con nuestros derechos humanos. Ni qué hablar, ¿no?, de nuestra raza. Tenemos derecho digamos, a tener una nacionalidad, ¿no? No importa el origen de donde vengamos, sea costa, sierra y selva, debemos vernos todos por igual porque somos todos peruanos y vivimos bajo la misma condición de tener las mismas posibilidades. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las bases filosóficas de los derechos humanos? Son 3, como podemos observar acá. ¿Cuáles son? Las creencias religiosas, la naturaleza humana y la racionalidad comunicativa. Entonces, las creencias religiosas, como bien sabemos que en el Perú no se aceptan, digamos, discriminación por religión, más bien son aceptadas y se respetamos todos según la religión que puedan profesar. Otra también es de carácter filosófico, la naturaleza humana en común, según sus costumbres, sus creencias, como lo decía, ¿no? Entonces todo acá se respeta. La naturaleza humana, tu lugar de procedencia, eso, digamos, maneja también un sentido común
en cuanto a las costumbres de la sierra, de la selva y de la costa son diferentes, ¿no? Entonces la naturaleza humana va variando según el contexto donde tú vivas. Y la racionalidad comunicativa, lo que significa que, digamos, los derechos humanos tienen que manejarse de una manera racional, equitativa, de donde exista una redistribución, digamos, original. Y entonces, para eso está la comunicación, ¿no? La comunicación también es una base filosófica para, digamos, llegar a buenos acuerdos, para llevarnos, a, digamos, a un buen entendimiento, para solucionar problemas, para tal vez fomentar diálogos y llegar a posibles soluciones, ¿no? Ya hemos dicho que cuando existe un problema, no se resuelve el problema. Lo primero que se hace es afrontar el problema. Muy bien. Seguimos viendo la siguiente. En el Perú hablamos de un Plan Nacional de Derechos Humanos que se ha establecido del año 2018 y que se espera para que el 2021 el Plan Nacional de Derechos Humanos establezca estos 5 lineamientos estratégicos para lograr sus objetivos. ¿Cuáles son? El primero, promoción de una cultura de derechos humanos y la paz. Una cultura de derechos humanos, una cultura de paz. Como ustedes verán en el fondo, podemos ver ahí a 3 personas, a un adulto, un joven y un niño, y una paloma, ¿no? Con su ramito ahí, una ramita que lleva sobre su pico. La cultura de paz, el objetivo es que vivamos en un ambiente de paz, que eliminemos las guerras, que eliminemos la rencilla, los pleitos, porque debemos solucionarlo como seres humanos inteligentes que somos, con esa racionalidad que Dios nos ha dado, el uso de la razón, porque somos capaces de resolver problemas, ¿no? Entonces, digamos, la cultura de derecho de paz emite esto, ¿no? Estos derechos humanos, digamos, basados en la paz. El diseño y fortalecimiento de la política pública de promoción y protección de los derechos. O sea, se deben proteger nuestros derechos, no se deben, digamos, manipular nuestros derechos humanos. No se puede manipular los derechos humanos. Y por eso este Plan Nacional al 2021, hasta el próximo año, espera que esto de acá se realice y se dé para todos por igual. La protección. Y también diseñar políticas a favor de los grupos especiales de protección, ¿no? Para eso el Estado está trabajando en estas políticas de cómo proteger al Estado. Por ejemplo, un problema social es la pobreza, por decir, ¿no? Otro problema social es la criminalidad o la delincuencia. Entonces estamos viendo a las personas cómo pueden protegernos ante estas, digamos, estos problemas sociales que existen en nuestro país. El siguiente dice fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno a través de la implementación de instrumentos internacionales. O sea, que nuestros derechos sean respetados también aquí y también en otros países. Es lo que se desea, ¿no? De manera jurídica, de manera legal. Y también se pretende implementar estándares internacionales sobre empresas y también derechos humanos. Si tú acá creas una empresa, que esa empresa también sea bien vista, que se respeten también, digamos, los derechos o los lineamientos que tiene para tú poder exportar tus productos o vender en otros países, ¿no? Bueno, son aspectos tanto que tienen que ver con el derecho de las personas, también para los derechos que tienen las personas que tienen sus empresas y la protección y la cultura de paz para nosotros, para vivir en armonía e igualdad de derechos para todos. Bien, así como ya hemos terminado, en estas actividades hay algunas preguntas concisas que tú lo vas a responder. Hay una pregunta que se dice, ¿qué derechos humanos se están vulnerando en el Perú? ¿No? Hay algunos derechos humanos que se estarán vulnerando en el Perú, no se están dando. Bueno, a veces sí se da, ¿no? Un derecho, por ejemplo, a la alimentación. Casi a no todos llega a una buena alimentación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué derecho se está vulnerando? El derecho a salir a las calles pacíficamente, ¿no? Sin que nadie te asalte, de que vivas en tu casa en paz y que nadie te esté extorsionando, nadie te esté amenazando. Entonces, hay algunos derechos humanos que se están vulnerando en el Perú, ¿no? Y esto lo han sufrido muchos empresarios, también mucha gente en casa, el asalto en las calles. Entonces,
vivimos en un país donde existe vulneración de ciertos derechos, ¿no? Bueno, luego vas a ingresar a este link y en este link vas a escuchar lo que dice y vas a responder las preguntas que están acá pues indicadas. Bien, esperemos que hayas entendido esta parte y a más explicación vamos a ver en el Zoom también en la plataforma. Y bueno, deseando pues que estés bien en casa, siempre con la higiene que se requiere y también acatando las normas de nuestro presidente y de nuestras autoridades. Damos gracias a Dios por este momento. Que Dios te bendiga, te guarde a ti y a tu amada familia. Y será hasta otra oportunidad con ustedes, su profesor Luis Basauri Castillo. Y es de esta forma como concluimos esta sesión de nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias y que Dios los acompañe siempre. Bien, hasta luego. Cuídense mucho.